Gastón, capaz puedes decirle a Fausti que suba algo, como que estamos empezando. Hola, Hola, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo andan? ¿tú qué sé? Ah, bueno, tenés. Ah, sí, ya. ¿Cuántos hay ya? 82. 83. Pero Julia, mijo, vos no tiene nada que ver acá. Vete, mamá.
Buenas tardes, Agustín. Buenas No sé tardes. si Dale. ibas a decir unas palabras. Todo tuyo. Bueno, estamos aceptando ya los últimos compañeros y comenzamos. Bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Agradecerles que se hayan sumado a esta charla de electrocardiograma, dada la importancia que tiene la electrocardiografía en la medicina. Bueno, nosotros somos estudiantes independientes, somos una agrupación estudiantil que agrupa a estudiantes desde el año 1999. Bueno, las funciones de la agrupación básicamente es tratar de mejorar la facultad y hacer un poco de la facultad un poco más amena y más amigable para los estudiantes. Estamos en continuo trabajo con todos los órdenes, si bien a veces no tenemos consejeros y esas cosas, igual siempre estamos pendientes de las solicitudes de los estudiantes y eso para poder mejorar. Somos una agrupación que se basa en varios principios, como es el pluralismo, no tenemos ninguna ideología política, ninguna creencia religiosa que nos agrupe a todos, somos una agrupación abierta que tenemos de todos los partidos, de todas las religiones, y bueno, eso lo dejamos afuera y nuestro principal objetivo es mejorar la facultad, y bueno, básicamente eso. Te voy a dejar ahora con mi compañero Gastón para que siga hablando un poco y bueno, esperemos que le saquen provecho y que le sirvan este taller, más que nada para todos y fundamentalmente para los estudiantes que estamos ya en los años clínicos finalizando nuestra carrera de grado. Así que Gastón. Bueno, gracias Agustín. Buenas tardes a todos. Dicho esto, ¿no?, que decía mi compañero, los invitamos a estar al tanto, ya que vamos a estar haciendo un ciclo de charlas de distintas temáticas. Se pueden contactar con nosotros en nuestras redes y ver más información. Ay, sí. En Instagram nos encuentran como @independientesfmed o en nuestra página web que es www.estudiantesindependientes.com. Obviamente cualquier comentario y cualquier idea para otra charla es más que bienvenido y bueno, están más que invitados a sumarse, a charlar con nosotros para lo que necesiten, que estamos a las órdenes. Así que sin más, le damos paso al doctor Mauricio Grassi, que se va a presentar, y bueno, esperemos que les sea de provecho esa charla y que bueno, que les guste. No presentó nada. ¿Eh? Cipriano. No, Los cursos. no, Mauricio se me explica. Mauricio Ah. se ¿Se trancó? ¿Me escuchan ahí? Capaz que se apago la cámara. Perfecto. Está silenciado. Perfecto, Mauricio, no sé si comenzás. Tiene apagado el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de presentarme, veo que hay 208 participantes. Dado que somos muchos, les voy a pedir que mantengan sus cámaras apagadas para que haya buena conectividad. Cuando desean hacer alguna pregunta, activen el micrófono, se presentan y hagan la pregunta. Somos más ahora 212, pero vamos a tratar que sea bastante interactivo y que puedan sacarse las dudas que tengan con respecto al taller de electrocardiografía. Me presento en primer lugar, yo soy el doctor Mauricio Grassi, soy médico emergentólogo, soy ex residente de medicina familiar y comunitaria. Soy de la ciudad de Salto, pero actualmente resido en la ciudad de Paysandú. Dirijo una de las emergencias móviles aquí en Paysandú. Soy instructor de soporte vital básico, que es lo que se conoce como BLS. Soy instructor de soporte vital avanzado, que se conoce como ACLS. Soy instructor de soporte vital avanzado en la edad pediátrica, se conoce como PALS. Soy instructor de ATLS. El ATLS es el soporte vital avanzado en trauma en la primera hora. Y soy instructor del curso que se conoce como Stop Bleeding, que habla de cómo detener un sangrado del Colegio Norteamericano a nivel de Estados Unidos. Trabajo para esta empresa que ustedes están viendo acá, CEPRIE. CEPRIE es el Centro de Prevención e Instrucción en Emergencias.
¿Y qué le puedo decir de CEPRI? CEPRI es una empresa que fue fundada en el año 1998, lleva 23 años en nuestro medio dando cursos de primeros auxilios, de reanimación básica y avanzada, a nivel de técnicos en salud, enfermeros, médicos, y también cursos a la comunidad. Es avalado, y sus cursos son avalados por la Asociación Americana del Corazón, todos sus cursos son certificados, fue el primer centro al estar certificado en Uruguay por la Asociación Americana del Corazón, y sigue hoy en día indudablemente siendo un centro de capacitación certificado por la Asociación Americana del Corazón. Lleva unos 143 ACLS dictados, unos 40 o 50 PALS, por ahí, ya no, perdimos un poco el cuento ahí. Llevamos más de 30.000 personas de la comunidad entrenada en cursos de primeros auxilios y de reanimación básica. Y bueno, y lo último que le voy a decir de esta empresa, que no es un tema menor, que integrantes de CEPRI han estado en la elaboración de la ley 18.360 sobre la instalación y disponibilidad de los desfibriladores externos automáticas, que es una ley que inclusive es un orgullo tenerla en Uruguay, y es una de las primeras leyes que existe en Latinoamérica con respecto a la disponibilidad de tener desfibriladores de acceso público, y que han salvado a muchos uruguayos. Bueno, vamos a comenzar con la parte de taller de electrocardiografía. Yo no sé bien en qué año está la mayoría de ustedes. Creo que para los que están en los últimos años de práctica le va a ser de buena ayuda. Y bueno, vamos a empezar con la parte de exposición teórica. ¿Qué cursos damos nosotros en CEPRI? En CEPRI damos el curso ACLS. El curso ACLS es el curso de soporte vital avanzado. Aprobado, como les dije, por la Asociación Americana del Corazón, en donde ya les muestro la primera fotografía, enfatizamos el soporte vital básico. El soporte vital básico a través de un correcto masaje cardíaco de alta calidad y una oxigenación y ventilación adecuadas para ese paciente, que en ese momento está en paro cardiorrespiratorio, esa persona está muerta, y si hacemos un soporte vital básico de alta calidad, aumentamos mucho la chance de la restauración de la circulación espontánea, con un pronóstico neurológico adecuado y aceptable, y que esa persona pueda volver a su casa y con su familia. Indudablemente que en estos cursos hablamos de las indicaciones de la desfibrilación y de la cardioversión eléctrica sincronizada, a su vez como indudablemente el abordaje de la vía aérea, en este caso como se ve en la fotografía, vía aérea con dispositivos no avanzados, y como ven en esta fotografía, indudablemente el uso de dispositivos de vía aérea ya avanzados, ya sea a través de dispositivos supraglóticos con vía aérea no definitiva, como son, por ejemplo, las máscaras laríngeas, o a través de clásica intubación orotraqueal, abordando la vía aérea en forma invasiva y en estos cursos existe una estación fundamental, y volvemos a repetir la importancia del soporte vital básico a través del correcto masaje cardíaco externo, la oxigenación y ventilación de los pacientes, evitando la utilización de los desfibriladores externos automáticos. Tienen talleres y estaciones donde se abordan las taquicardias, las bradicardias, las indicaciones de cardioversión eléctrica sincronizada, la utilización de drogas en esos casos, y la indicación y utilización de marcapaso. Y esta fotografía, que no es una fotografía menor, porque en CEPRI logramos cursos en donde existe la posibilidad que el alumno se equivoque, porque es el momento para equivocarse, porque trabajamos con maniquíes en estas situaciones, y los preparamos para que después trabajen con pacientes. Entonces el alumno se crea un ámbito de respeto, donde se aprende del par, del que está al lado, y cada alumno se siente respetado y en armonía, en un ambiente muy adecuado de aprendizaje. El PALS. El PALS es el soporte vital básico en la edad pediátrica.
Erróneamente a veces pensamos que el PALS es para pediatras. En realidad es un grave error. Creo que ninguno de nosotros estamos exentos de que estemos en una emergencia móvil o en cualquier puerta de este país, aunque no sea pediátrica, y caiga un papá, una mamá o su abuelo o algún otro familiar con su niño en una situación de preparo o paro, y creo que todos deberíamos de saber un soporte vital básico a través de la técnica del masaje cardíaco externo en esta edad y la correcta oxigenación y ventilación. Existen talleres en el PALS en donde se tratan fundamentalmente escenarios de preparo, porque está bueno que sepan que a diferencia del adulto, existen situaciones clínicas de problemas respiratorios, circulatorios o mezcla de ambos, que llevan a que ese niño después llegue al paro, y en el PALS se hacen estaciones de estas situaciones de preparo con abordaje de estos pacientes, indudablemente utilización de drogas para evitar que ese niño llegue al paro cardiorrespiratorio. Indudablemente también se aborda la muerte súbita cuando ocurre en forma brusca, que es menos frecuente que en el adulto, y se enseña a hacer reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en la edad pediátrica. Soporte vital básico, el BLS. En esta exposición quiero estimularlos a todos ustedes a que hagan BLS. Probablemente siempre uno tiene en la cabeza que quiere hacer el ACLS, el soporte vital avanzado. Y está bien, hay que hacer ACLS. Pero el paso previo para todos ustedes sería el BLS, el soporte vital básico. La Asociación Americana del Corazón aconseja que todos los alumnos que van a una ACLS deberían de haber tomado un BLS. Y creo que esta es una oportunidad muy rica para ustedes, para que hagan BLS, en donde a través del BLS van a aprender soporte vital básico en todas las edades, niños, adolescentes y adultos, transitando por las cadenas de supervivencia en adultos y en niños, desde lo que es el prehospitalario hasta que esa persona se recupera de su ambiente familiar. El soporte vital básico, está bueno que sepan que lo pueden hacer en Montevideo. CEPRIS tiene su casa central en Montevideo, pero yo vivo en la ciudad de Paysandú y creo que la gente que vive en Salto, Paysandú, podemos también organizar en la parte del norte cursos de soporte vital básico. Les vuelvo a repetir, e insistimos mucho en CEPRIE, que el soporte vital básico es la esencia para que el soporte vital avanzado funcione. En realidad, si uno mira una pirámide, uno quiere ver la punta, pero si no tuviera la base, jamás podríamos llegar a ver esa punta porque no existiría. Y a veces los uruguayos creemos que por básico interpretamos como que no es importante. Y en realidad lo avanzado jamás avanzaría, jamás podría llevarse a cabo si lo básico no está funcionando. O sea que este es el curso que creo que debería de todo estudiante de medicina hacerlo antes de recibirse, inclusive antes de entrar al internado. El entrenamiento en la comunidad, como les dije, orgullosamente hemos entrenado a más de 30.000 uruguayos, siendo parte ya de la historia de la resucitación en Uruguay, CEPRI. Acá ven maestras, clubes deportivos, niños, gauchos, y les cuento que hay una anécdota muy importante donde un gaucho reanimó a su compañero y por suerte esa persona está viva porque ese gaucho había tomado un curso de este tipo. Entrenamientos en nuestros cursos, y acá por ejemplo, esto es en la ciudad de Paysandú, donde el año pasado dimos la oportunidad, estos son salvavidas, los 19 salvavidas que iban a estar en este verano, que iban a tener que aprender a manejar la ventilación sin hacer respiración boca a boca, porque por la pandemia no estaba adecuado, y le tuvimos que enseñar la utilización del masaje cardíaco enfatizando y del dispositivo resucitador válvula máscara bolsa, conocido tradicionalmente como AMBU. Bueno, y vamos a empezar con el taller propiamente dicho. Antes de empezar con el taller propiamente dicho, está bueno que entiendan un par de conceptos, pero muy importantes. El primer concepto es que nunca traten electros, nunca traten monitores, tienen que tratar pacientes. ¿Qué significa esto? Que vinculen el electro o lo que tiene ese paciente al monitor con el paciente que tienen delante de ustedes. Interróguenlo, tóquenlo. Les va a pasar a lo largo de su carrera que van a haber pacientes que están
clínicamente muy deteriorados o con signos vitales muy deteriorados. Sin embargo, la tira de electro o el monitor no muestran grandes alteraciones. O viceversa. Van a haber monitores y electros complejos o inicialmente parece complejos y el paciente está clínicamente bien y sus signos vitales están bien. Entonces le volvemos a repetir, trate pacientes. Lo otro que queremos transmitirles es que nosotros le vamos a enseñar una modalidad de lectura de electrocardiografía y después vamos a ver arritmias, que no significa que sea la única forma, existen muchas formas. Nosotros creemos que esta es una forma fácil de enseñar, pero está bueno que cada uno de ustedes aprenda la sistematización que le quede bien y que siempre la sigan a lo largo de sus años. Esta persona que ustedes ven ahí es Einthoven. Einthoven introdujo la electrocardiografía hace más de 100 años y hoy en día es una herramienta clínica esencial en nuestro quehacer día a día. Fíjense en lo que era este electrocardiógrafo, y Einthoven ponía a través de su miembro superior e inferior bajo agua para usarlo como conductor. Hoy en día, por suerte, tenemos aparatos cada vez más chicos, más portátiles y, por suerte, obviamente que más seguros. ¿Qué es el electrocardiograma? Bueno, creo que la mayoría de ustedes ya saben que es el registro de la actividad eléctrica del corazón, porque el corazón tiene un sistema de músculo especializado que le permite generar la actividad eléctrica, propagar su actividad eléctrica a lo largo de esas células especializadas para generar lo que se conoce como sístole, diástole, gasto cardíaco, que todos ustedes ya conocen. Y antes de empezar con lo que es onda P, Q, T, RS, etcétera, tenemos que hablar un poco del papel del electrocardiograma. Papel del electrocardiograma que es milimetrado, ¿tá? En donde cada uno de los lados chiquitos de este cuadradito tiene 1 milímetro, y vamos a trabajar sobre dos ejes, el eje del tiempo y el eje del voltaje. Empezando con el primer eje, el eje del tiempo. Está bueno que entiendan que existe una estandarización en donde la velocidad estándar es de 25 milímetros por segundo. ¿Qué significa esto? El papel sale del electrocardiógrafo a 25 milímetros por segundo. Y esta velocidad estándar debemos de respetarla. Cada cuadradito chiquitito, que acá le estoy enseñando computero, es 0,04 segundos. 5 de estos cuadraditos chiquitos son 0,2 segundos. Y 5 cuadrados grandes son 1 segundo. Esto nos va a permitir, como vamos a ver más adelante, ver la frecuencia cardíaca de cada uno de nuestros pacientes, pero siempre y cuando veamos que está a 25 milímetros por segundo de velocidad estándar. Yendo al eje del voltaje, lo que se toma como estándar son 2 cuadrados grandes. 2 cuadrados grandes son 10 milímetros, 1 milivoltio. Porque cada cuadradito chiquitito tiene 0,1 milivoltio. Entonces, agarrando 2 cuadrados grandes, quedan 10 milímetros, 1 milivoltio. Pero vamos a ver ejemplos de esto, de cómo podemos cometer errores si no tenemos la calibración de velocidad y de amplitud en forma correcta. Veamos este primer ejemplo. Este paciente, en el sector superior de la tira, está a 25 milímetros por segundo, que es el estándar normal, y tiene una frecuencia cardíaca aproximadamente de 80 latidos por minuto. La tira del medio es el mismo paciente, el mismo. Sin embargo, gente, vean que está a 12,5 milímetros por segundo. E indudablemente, simplemente mirando, uno se da cuenta que este paciente va más rápido. Uno diría que está taquicárdico. Y el mismo paciente a 80 milímetros por segundo, fíjense, impresiona que está bradicárdico. Si será importante entonces respetar la calibración normal de 25 milímetros por segundo para que todos no cometamos el error de decir que el paciente está taquicárdico o bradicárdico cuando realmente no lo está. Acá tenemos un ejemplo con respecto al voltaje, que dijimos que era 10 milímetros, 1 milivoltio, que son 2 cuadrados. Y ahí tenemos la altura de los complejos QRS en este paciente. En la tira del medio, a 5 milímetros, 1 milivoltios, que está en realidad a 1 cuadrado, fíjense en que el complejo QRS es más chiquito. Y acá a 20 milímetros, 1 milivoltio, donde está más grande, vemos, miren la altura de los QRS, en donde muchos podríamos sospechar que este paciente tiene, por ejemplo, un agrandamiento de cámaras cardíacas, una hipertrofia ventricular, lo cual sería un gran error. Entonces,
por favor, siempre antes de leer un electrocardiograma, primero, que sea de nuestro paciente. Segundo, que la calibración normal de la velocidad del papel de 25 milímetros por segundo sea esa. Que la calibración de voltaje sea de 10 milímetros, 1 milivoltios. ¿Dónde lo ven eso en el electro? Bueno, hay diferentes formas y tienen que conocer sus aparatos. Acá yo le estoy señalando con el puntero, generalmente el cuadrado grande de 2 cuadrados se pone en uno de los costados, en los aparatos un poco más viejos, y acá está lo del tiempo, en el sector inferior de 25 milímetros por segundo. Acá tienen ejemplo ya en un aparato más moderno, en donde ven acá la calibración del voltaje a 10 milímetros, 1 milivoltio, y la de velocidad del papel a 25 milímetros por segundo. Y ahí se lo estoy llenando con las flechitas. Y acá tienen otro, más moderno aún, en donde a veces en la porción izquierda, cuando se inicia el electro, o al final, uno tiene que buscar la calibración de la velocidad y del voltaje. Gente, les vuelvo a repetir, cuando tengan alguna pregunta, activen el micrófono, se presenta y háganla. Yo es imposible que estén mirando el chat, así que anímense a participar. Vamos a hablar ahora del marcapaso del corazón. Esta parte del teórico creo que es fundamental que presten atención. Si ustedes logran entender cómo funciona el marcapaso y la parte eléctrica, fisiológica, le va a permitir entender la mayor parte del teórico y de las arritmias que vamos a ver más adelante. El marcapaso fisiológico normal del corazón está formado de esta manera. El nodo sinusal, ubicado en la porción superior de la aurícula derecha. El nodo sinusal, sépanlo que es el nódulo madre, por decirlo de esa manera. Es el nódulo donde normalmente debería de generarse la actividad eléctrica del corazón. Que a través de estos haces larga su estímulo hacia la aurícula izquierda, llegando a este nodo conocido como AB, aurículo ventricular, ubicado entre las aurículas en el sector superior y los ventrículos en el sector inferior. La actividad eléctrica suele después ir al haz de His, que se divide en sus dos partes, rama derecha y rama izquierda del haz de His, terminando en unas fibras muy finitas y chiquitas que son como telaraña, que se conocen como sistema de Purkinje. El nodo sinusal, que dijimos que es el nódulo madre, es el capitán del cuadro, en donde debería de generarse normalmente la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué características tiene? Su frecuencia normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Y qué es lo que genera en el electrocardiograma? La onda P, que ahí se la señalé con la flechita. La onda P es esta inflexión positiva que se produce antes del QRS. Onda P, onda P. Esto se conoce como ritmo sinusal. Van a ver en las guardias que a veces cuando sale el electrocardiograma dicen el paciente está en ritmo sinusal. ¿Qué está diciendo quien está leyendo ese electrocardiograma? Pues que el nodo sinusal es quien está comandando ese miocardio, es quien está dirigiendo la actividad de ese corazón, lo cual es normal, y eso lo sabemos porque existe la onda P antes de cada QRS. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si el nodo sinusal falla? Ya sea eso por una cardiopatía isquémica, por alguna enfermedad del nodo o alguna otra causa que no nos vamos a analizar en este teórico. Alguien tiene que agarrar el capitanato, alguien tiene que comandar la actividad eléctrica. Dicho por un termo un poco más deportivo, futbolero, si el capitán del cuadro lo echan o lo sacan, alguien tiene que quedar de capitán con esa cinta de capitán. Entonces, si el nodo sinusal falla, ¿quién puede agarrar la batuta, por ejemplo? ¿Quién puede comandar ese miocardio? El nodo auriculoventricular. Ahora, ¿qué característica tiene esto? El nodo auriculoventricular larga a frecuencias más lentas, entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Cuál es la diferencia en la tira? Que no tiene onda P. Acá yo le estoy mostrando en el sector superior de sus pantallas que no hay onda P. ¿Vieron que no hay onda P? Sí hay QRS, el QRS es fino, pero no hay onda P. Esto se conoce como ritmo nodal. Ritmo nodal, que significa que es el nodo auriculoventricular quien está comandando la actividad eléctrica de ese corazón. Ahora bien, si no falla el sistema sinusal, el nodo sinusal, si no falla el nodo auriculoventricular, el sector inferior del miocardio, alguna parte del sector inferior, ya sea los sectores más bajos del haz de His
o del sistema de Purkinje tienen que agarrar el capitanato de ese miocardio, tienen que hacerse cargo de la actividad eléctrica. ¿Cuál es la característica? Que es más baja la frecuencia cardíaca. Fíjense, menos de 40 latidos por minuto. ¿Qué significa esto? Que a medida que nos vamos yendo de los sectores superiores del corazón hacia los sectores inferiores, cada vez la actividad eléctrica es más lenta. ¿Y qué es lo que genera en la tira o en el monitor? Son complejos anchos y lentos, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, desde arriba hacia abajo, la actividad es más rápida y los complejos son de finos a gruesos. Esto se conoce como ritmo idioventricular. Idioventricular. Algún sector inferior del ventrículo, no sabemos bien, está comandando la actividad eléctrica de ese corazón. Entonces, a modo de resumen, hemos visto ya 3 ritmos. El ritmo sinusal normal, característico por la onda P, entre 60 y 100 latidos por minuto. El ritmo nodal, que es más lento, entre 40 y 60, y no hay onda P, pero es fino, porque también viene de los sectores superiores. Y el ritmo idioventricular, que viene de los sectores inferiores del corazón, y que es menor a 40 latidos por minuto. Ahora vamos a tratar de ver y de mezclar qué pasa con la parte eléctrica, qué es lo que genera esto con la parte anatómica y con la sangre y con la tira del monitor o del electrocardiograma. Entonces empezamos por la onda P. La onda P, que es esta inflexión positiva, representa la despolarización o contracción de las aurículas. ¿Para qué? Para que la sangre vaya de aurícula a ventrículo respectivamente. Y genera esta estimulación conocida como onda P, que es lo que yo le dije que es el nodo sinusal. Avanzando, y miren su pantalla, avanzando en la parte eléctrica, avanzamos y pasamos a una parte donde es isoeléctrica. No va ni hacia arriba ni hacia abajo la parte eléctrica. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, la parte eléctrica es que está llegando el estímulo al nodo aurículo-ventricular. Esas aurículas están vaciando su sangre. Y cuando llega al nodo aurículo-ventricular, hay una latencia, hay un frenado del nodo aurículo-ventricular, que es normal. Frena la actividad eléctrica, es fisiológica. ¿Para qué? Para que terminen de vaciarse lentamente las aurículas y se vayan llenando los ventrículos. Seguimos con la imagen y estamos en este intervalo que es conocido como PR, seguimos que es una línea isoeléctrica, pero ¿qué pasa con la parte eléctrica? Pasó a las de His, rama derecha y rama izquierda de las de His. La sangre se sigue evacuando de aurículas a los ventrículos están quedando cada vez más gorditos de sangre. Seguimos avanzando y todavía no empezó el QRS y la actividad eléctrica ya está pronta en el sistema de Purkinje. ¿Qué es lo que pasa con la sangre? Bueno, esos ventrículos ahora sí están realmente gordos de sangre, se están cerrando las válvulas aurículos ventriculares y casi no queda sangre en las aurículas. Para que venga, ¿qué? Conocido el QRS. ¿Qué es el QRS? La despolarización o contracción de los ventrículos para vaciar su sangre. Entonces el QRS representa la despolarización o contracción de los ventrículos. Siguiendo más adelante empieza la etapa de la repolarización, en donde el sodio y el potasio empiezan lentamente a ir a sus lugares para que vuelva un nuevo ciclo, y llegamos a la onda T propiamente dicha, que es la repolarización que todos conocemos, en donde va a empezar un nuevo ciclo de PQRST. Y esto está muy bueno que entiendan que uno puede relacionar qué es lo que pasa con la parte de la sangre, la parte anatómica, con la parte eléctrica, cuando uno mira un electrocardiograma o la tira de un monitor. Y si entendieron esto y no tienen preguntas, ahora vamos a empezar a analizar diferentes arritmias. Desde ya le quiero decir que en esta charla no vamos a hablar del tratamiento de cada una de ellas, sería imposible, eso sería muy largo. Obviamente que en nuestros cursos abordamos las diferentes arritmias y obviamente que abordamos sus diferentes opciones terapéuticas. Las dos primeras preguntas que nos hacemos es si hay QRS y si el QRS es ancho o si es fino. El QRS normal debe ser menor o igual a 0,12 segundos. 0,12 segundos. En realidad ya vimos un ejemplo
de QRS ancho? Era el ritmo idioventricular. El primer ejemplo que ya vimos de ritmo idioventricular cumple lo que se conoce como un QRS ancho, ¿sí? Ritmo idioventricular. ¿Cuándo se producía esto? Cuando el nodo sinusal había dejado de funcionar, cuando el nodo auriculoventricular había dejado de funcionar, y alguna parte del sector inferior del miocardio agarraba la actividad eléctrica. Ahora bien, la causa más frecuente por lejos de QRS ancho son los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama, que producen QRS iguales o mayores. Acá faltó el signo de igual, iguales o mayores a 0,12 segundos. Vamos a empezar por el bloqueo de rama derecha. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que puedan entender cómo se produce el bloqueo de rama derecha. No les voy a mentir que en mi fase de estudiante, inclusive capaz que de interno, aprendí a ver cómo se veían los bloqueos de rama derecha, izquierda, y después llamaba al médico internista o al cardiólogo y repetía como un loro, pero nunca entendí quién bloqueaba a quién. Lo aprendí por memoria y creo que eso no está bueno. Nosotros hacemos el esfuerzo, el mayor esfuerzo de que entiendan qué es lo que se produce a nivel del marcapaso, dónde están los bloqueos, y después obviamente aprender a ver la imagen en el electrocardiograma. Entonces, cuando hay un bloqueo de rama derecha, ¿qué se bloquea? Alguna parte de las de His, un poco más arriba, un poco más abajo, no lo vamos a ver, pero hay un bloqueo en la parte de las de His. Entonces, ¿cómo explicamos esto de forma muy sencilla? A través de una ruta. Supónganse que viene la actividad eléctrica por este lado, la parte izquierda sigue su camino porque no está bloqueada, va a seguir hacia adelante, pero la parte derecha, cuando se bifurca y pasa el auto, ¿con qué se encuentra? Con un piquete. Con un piquete. Entonces ustedes dirán, ¿entonces significa que la parte eléctrica no pasa? Sí, la parte eléctrica pasa. Pero ¿qué hay que hacer con este piquete? Hay que negociar. Y cuando uno negocia, para después pasar, lo que pierde es tiempo. Entonces, ¿qué es lo que produce a nivel del electrocardiograma o de los monitores? QRS de mayor tiempo. Por eso son anchos. La parte derecha sí pasa, pero demora en pasar. La izquierda en realidad nunca se enteró que había un problema en la parte derecha. Entonces lo que provoca son QRS anchos, de mayor duración. ¿Cómo se ve? Bueno, el bloqueo de rama derecha en B1 y B2 es un QRS ancho, principalmente positivo, porque la onda secundaria suele ser más positiva. Esta onda secundaria suele ser el ventrículo derecho que viene posterior, porque esto cuando es normal vienen juntos. O sea que este primer pico, este primer R, suele ser el ventrículo izquierdo. Y se ve con esta imagen de R, R'. ¿Tá? Es R, S, R', que parece una M, con un complejo ancho. También la repolarización se ve afectada, indudablemente. Los iones, cuando tienen que volver, la parte derecha vienen más lenta que la parte izquierda. Entonces, ¿qué producen la repolarización? Producen estas ondas T invertidas asimétricas en B1 y B2, y en B5 y B6 esta onda S empastada. Normalmente la onda S sigue hacia arriba y no tiene este empastamiento que se ve ahí. Ahí se lo estoy llenando con la flechita roja. Acá ven, esto es un paciente de que yo le hice un electro hace unos meses atrás en Paysandú. Ven que estamos en V2 y tenemos complejos anchos, no nos vamos a poder medir ahora, sería imposible, pero tienen R, R', R, R'. ¿Y por qué decimos que es positivo? Porque siempre la onda más R termina siendo que el complejo sea globalmente positivo. Acá tienen otras imágenes de bloqueo de rama derecha, en donde vamos a B1 y B2, acá tienen la imagen de R, R', fíjense en el trastorno de la repolarización con la onda T asimétrica. Acá tienen la imagen en B2, aquí se ve bien la casi imagen en M, con R, R', R chiquita, S, R grande. Y fíjense en acá lo que es la S empastada en B5 y B6, muy típica de lo que es el trastorno de la repolarización que produce este bloqueo. Acá tienen otra imagen, miren lo que es B1 y B2, con R, R', R', la onda T asimétrica, y la onda S empastada, que suele verse en B5 y típicamente en B6. ¿Qué es lo que se pasa con el bloqueo de rama izquierda? Lo mismo que en el derecho. Lo único que ahora el bloqueo está del otro lado. O sea que el ventrículo que va atrasado es el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener QRS anchos, lo único que en B1 y B2 vamos a ver complejos
negativos, predominantemente negativos, y la imagen típica de R, R' se va a ver en B5 y B6, también de vuelta con el trastorno de la repolarización como se veía en el bloqueo de rama derecha. Entonces B1 y B2, total o predominantemente negativos, y en B5 y B6, R, R' con el trastorno de la repolarización con la onda T asimétrica. Acá tiene un ejemplo de B1 y B2, principalmente negativo. Interesante, se ve la imagen acá en B5 y en B6 con R, R', complejos anchos para que cumplan la definición, y el trastorno de la repolarización. Les voy a tirar un dato, que esto está bueno que lo sepan. La primera derivada que sale del electrocardiógrafo es D1. Si ustedes en D1 ya ven esta imagen, como se está viendo en B6, es decir, complejo ancho, R', ustedes digan, sospecho que este paciente tiene un bloqueo rama izquierda. Rápidamente van a B1 y B2 y ven que es negativo y ancho, y van a B5 y B6 y es la misma imagen que se ve en D1. Acá tienen un ejemplo en D1 donde ven complejo ancho R, R', vamos a B1 y B2, complejos anchos y negativos, y en B5 y B6 la imagen de R, R' con el trastorno de la repolarización con la onda T asimétrica. Ahí le estoy llenando con flechas lo que les venía hablando, y ahí tienen el ejemplo clásico de B6, complejo ancho R, R' con el trastorno de la repolarización. Si no tienen pregunta con respecto al bloqueo rama izquierda y derecha, sigo, por favor. Yo tengo. Sí, adelante, Manuela. Perdón, es que un poco rápido y me iba la mano. ¿Me puedes poner de vuelta un electro que pusiste del ejemplo de rama izquierda? Creo que fue el primero que pusiste rama izquierda. Ahí va. Esto fue lo que le fui mostrando. Ahí va, sí. No, lo que quería preguntarte en realidad, porque tú le decías un nombre al tema de la forma que tomaba la onda S. Sí, esto te va a quedar más fácil en este otro ejemplo. Capaz que estoy yendo muy rápido. Yo igual sé de tercero, capaz que por eso. No hay problema. Acá este creo que es el mejor ejemplo. ¿Vieron que dice RSR? ¿Qué significa esto? Esta R chiquita representa esta R. La S, porque es una S grande, y la R grande, que es la R'. Por eso Sí. es RSR. ¿Está? Que queda con R'. Esta es la R'. ¿Se entiende? Sí. Acá, por ejemplo, ¿Qué más con la otra? Esa, ahí va. Acá tenés una Q chiquita, una R y la S empastada. Pero esto estoy hablando del bloqueo de rama derecha. Es empastada, dijiste. Esto que se llama así, esto acá, sí. Esta pancita, se conoce como S empastada. En un electro normal, el pico de la onda R sube hacia arriba, pegado al QRS, y no hace esta pancita de S empastada. Bien. Y lo de T es la onda es simplemente asimétrica. Bien. Sí. Sí. Si voy muy rápido, díganme. Creo que no quedó, no sé si tengo otra cosa más, creo que no. Y eso era en la derecha. En la izquierda era lo mismo, pero cambiaba lo que se veía en B2, B1, B5 y B6. Bien, creo que está. Bien, gracias. Okay. No, por favor, gracias por participar. A mí se me hace un poco aburrido estar hablando frente a una computadora. Y creo que está buena la participación de ustedes y que se saquen las dudas. Quiero aclararle gracias Manuela por romper un poco el hielo, y a los demás que junto con los estudiantes independientes y con CEPRIE hemos acordado de que van a subir a la página de YouTube por 7 o 10 días este teórico. Entonces ahí van a poder capaz que sacar un poco más de apunte, y si voy muy rápido me detienen. Con respecto al QRS, si el QRS es fino o si el QRS es ancho. Recuerden que cuando yo les dije que si el estímulo venía del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular, los complejos eran finos. Entonces, ¿a qué le llamamos complejos finos? Cuando son supraventriculares, es decir, que vienen por encima de los ventrículos, supraventriculares. Y cuando el QR es ancho, decimos que el origen puede ser ventricular
o supraventricular. Bueno, ojo con eso, ojo con eso. Por ejemplo, acá en este sector, que estoy con el puntero, esto se conoce como ritmo idioventricular. Recuerden que le dije que el ritmo idioventricular era cuando algún sector inferior del corazón agarraba el comando de la actividad eléctrica y eran complejos anchos. Pero en el sector izquierdo estoy mostrando un bloqueo de rama. Y el bloqueo de rama hace que los complejos sean anchos. Entonces, no todo complejo que sea ancho significa que sea de origen ventricular, porque en este caso puede haber un bloqueo de rama derecha o izquierda, sin embargo, ser el nodo sinusal quien esté comandando esa actividad eléctrica. Y probablemente sea el nodo sinusal quien esté comandando la actividad eléctrica. ¿Por qué se hizo ancho? Simplemente porque hay un enlentecimiento a través de la rama derecha o rama izquierda. Y ahí lo vas a ver sin onda P. No, puede tener o no puede tener onda P, Facundo. ¿Se entiende? Tú puedes tener un electro con un bloqueo de rama derecha en donde puede tener onda P, o de rama izquierda con onda P. ¿Se entiende? Porque en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, pero te digo, para que vos digas, ahí sería supraventricular si tiene onda P, pero si no tiene onda P, ahí sí yo puedo decir, aunque tenga el bloqueo, de que es ventricular el ritmo. Bien, correcto, correctísimo lo que tú has dicho. Si tiene onda P, le pones el sello que es sinusal y por lo tanto supraventricular. Si es ancho y no tiene onda P, eso es de los sectores inferiores. Correcto, lo que tú has dicho. Para no entender el tema de supraventricular. Toda actividad que se genere en las aurículas, por arriba de los ventrículos, se define como supraventricular, de los sectores superiores del corazón. Todo lo que se genere hacia abajo es ventricular. Ahora, ¿qué es lo que genera esto en el electro? Le vuelvo a este ejemplo. En el ritmo idioventricular, esto no tiene onda P y va lento y el complejo es grueso, porque a medida que nos vamos a los sectores inferiores del corazón, cuando agarran la actividad eléctrica, son complejos gruesos. Pero esto no es 100% certero, porque cuando tienes un bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecho, también vas a tener complejos gruesos. ¿Se entiende? Pero ¿quién tiene el comando? El nodo sinusal. El nodo sinusal está comandando normalmente. ¿Qué es lo que hizo que el QRS sea ancho? Es que hay un bloqueo de rama derecha o rama izquierda. Pero en realidad, ¿quién está comandando todo? El nodo sinusal. Entonces, como decía muy bien Facundo, si tiene onda P, es sinusal, por lo tanto es supraventricular, a pesar de que el QRS sea ancho. Ok, entonces. Gente, miren que yo no, es imposible que esté mirando el chat y siguiéndolos, o sea que si tienen preguntas, activen los micrófonos, salvo que no tengan micrófonos, de ahí ya estamos ya en problemas. Bien, la otra pregunta que nos hacemos es si la frecuencia es rápida o la frecuencia es lenta. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la frecuencia cardíaca. Lo normal, cuando el nodo sinusal está comandando, es entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando una persona va por arriba de 100, decimos que esa persona está taquicárdica. Y cuando una persona va por debajo de 60, está bradicárdica. Taquicardia y bradicardia. Ahora bien, ¿cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Si el próximo complejo, acá tengo la onda QRS, siempre busquemos un complejo que coincida con una línea gruesa. En este caso coincide con esta línea gruesa. Si el próximo QRS cae acá, donde estoy con ese puntero, ese paciente va a 150. Si en vez de caer acá, estaría cayendo acá, ese paciente iría a 100. Y si cayera acá, iría a 75. Entonces después ustedes van a ver que se van a habituar a acordarse de memoria el 300, 150, 100, 75, 60, etc. Es decir, que si el paciente viene con este QRS, busquen siempre que coincida con una línea gruesa, y cae acá, ese paciente tendría 60 latidos por minuto. Pero hay algo que falla, y más con el correr de los años, que es la memoria. Y generalmente cuando vamos a las partes más inferiores nos olvidamos de estos números. Entonces un consejo que nosotros les enseñamos es que se acuerden del 300, lo dividen sobre el n de cuadrados grandes. ¿Qué significa esto? Supóngase que el próximo caiga acá, en donde estoy con el puntero. Entonces dicen 300 dividido 1, 2, 3, da 100. Si cae acá, en este, sería 300 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6.
300 dividido 6 le va a dar 50. Entonces el único número que tienen que acordarse de memoria es el 300. Buscan el n de cuadrado grande, donde cae, y lo dividen sobre ese n. ¿Se entiende? Si cae acá, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 300 dividido 7 le va a dar 43. Indudablemente que a veces caen en el medio, y bueno, ahí uno no se pone tan específico, tan exquisito, sino pone la cifra que caería entre los dos números que tienen en este caso. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En la tira de arriba, ¿quién se anima a decir a qué frecuencia va ese paciente? 75. Bien, correcto. Miren, 300, 150, 100, 75. Esa persona va a 75. Miren el del medio, 300, 150, 100. ¿Sí? Acá tenemos otro, 350, 100. Indudablemente que estos cuadraditos no lo ponemos tan específico. Este paciente va a 100 latidos por minuto. Y en el de abajo es cuando empezamos con las bradicardias, en donde a veces nos olvidamos. Entonces ahí está buena acordarse la regla de 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dividido 6 le va a dar 50. Entonces, acordarse de memoria el 300, 150, 100, 75, 60 y no empezamos a olvidar, está bien, pero está bueno que aprendan este pequeño pique que nosotros le enseñamos del 300 sobre el n de cuadrados grandes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los ritmos son irregulares? ¿A qué nos referimos cuando el ritmo es irregular? Cuando la distancia entre una onda R y la otra onda R no son iguales. Ven que esta distancia y esta distancia no es igual a esta distancia y a esta distancia, y probablemente tampoco a esta. Ahora después vamos a ver cuáles son las causas por las cuales puede haber ritmos que se conocen como irregulares. Pero cuando el ritmo es irregular, lo que tenemos que hacer es agarrar un intervalo de 6 segundos. 6 segundos. ¿Cómo hacemos para agarrar un intervalo de 6 segundos? Hay que agarrar 30 cuadraditos. Recuerden que 5 de estos cuadraditos será un segundo, pues 30 de estos cuadraditos, hay que contar 30 cuadraditos, son 6 segundos. Cuando ustedes agarren esos 6 segundos, lo multiplican por 10 e indudablemente le va a dar cuánto tiene ese paciente en un minuto. Acá hay que hacerlo, se conoce como un D2 largo. En ese D2 largo, cuando salga la tira, ustedes ven cuánto hay y lo multiplican. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo multiplican, este paciente tiene 80 latidos por minuto. ¿Sí? Hay gente que a veces lo hace en intervalo de 3 y lo multiplica por más, pero en realidad lo más fidedigno es agarrar 6 segundos. Tómense el trabajo de hacerlo en 6 segundos. Bien, vamos a empezar a hacer una... Perdón, pregunte. Mauricio, ¿podrías repetir lo anterior, por favor? ¿Sí? Germán, bienvenido. Mirá, te comento, cuando hay ritmos que son irregulares, ¿y qué es lo que define que sea irregular? Es que la distancia entre la onda R y la onda R no es siempre la misma. Fíjense en esta distancia que estoy señalando con el puntero, es muy diferente a esta o a esta que es más chica. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Agarrar un intervalo de 6 segundos. Ese intervalo de 6 segundos lo multiplican por 10 e indudablemente le va a dar qué frecuencia cardíaca tiene ese paciente. ¿Cómo agarran un intervalo de 6 segundos? Tienen que contar 30 de estos cuadraditos. Hay que hacer lo que se conoce como un D2 largo. Usan la derivada de 2, hacen bien largo, cuentan 30 de estos cuadraditos. Cuando tengan los 30 cuadraditos, fíjense en cuántos QRS quedan adentro. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo multiplican por 10, ese paciente tiene 80 latidos por minuto. Si acá, en este intervalo de 6 segundos, hubiera, no sé, 6, tendría 60 latidos por minuto. ¿Se entiende el ejemplo? Muchísimas gracias. No, por favor, a la orden. Más adelante igual vamos a ver intervalos irregulares y cuáles son la causa. Vamos a hacer un ejercicio que esto que está bueno que lo entiendan. La primera pregunta, ¿hay QRS? ¿Ven ustedes acá QRS, sí o no? Sí. Sí. Bien, Sí. bien, gracias. Estos QRS, ¿son QRS finos o gruesos? Finos. Sí, sí, no. Bien, finos. Si son finos, uno sospecha que son del sector superior del corazón, es decir, supraventriculares, o que son del sector inferior, ventriculares. Supraventriculares. Bien, entonces, vamos a ir leyendo electro. Tenemos una actividad de complejos finos
supraventriculares. ¿A qué velocidad va? ¿Qué frecuencia tiene este paciente? Acá tienen, miren, arranquen de ahí para medir. ¿Cuánto tiene este paciente? 150 casi. Bien, correcto. O sea, tienen una actividad de complejos finos a 150. ¿Tiene onda P? Sí. Sí. Bien, onda P. Entonces, ¿quién me dice qué es esto? Una taquicardia supraventricular. No está mal. Taquicardia sinusal. Bien, bien. No está mal igual. Es una taquicardia supraventricular porque viene de los sectores superiores porque es fina, pero si tiene onda P, me permite afirmar que es sinusal. Entonces, esto que tiene la onda P se conoce como taquicardia sinusal. ¿Por qué le pongo el de sinusal? Porque veo onda P. Pero habíamos dicho que el nodo sinusal largaba su frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Por eso se conoce como taquicardia sinusal. Pero el concepto más importante que queremos que se lleven de la taquicardia sinusal es que no es una arritmia en sí misma. Por definición, no es una arritmia. Si un paciente tiene una taquicardia sinusal, es porque tiene una causa que la está provocando. ¿Y qué significa eso? Este paciente puede estar con fiebre, este paciente puede estar con disnea, este paciente puede estar angustiado o preocupado porque está cursando una situación vital estresante aguda. Este paciente puede estar en shock ya sea por deshidratación o por pérdida de sangre. En todas estas situaciones que yo le mencioné, no hay que tratar la taquicardia, hay que tratar la causa. En realidad su corazón está tratando de compensar la causa a través de la aceleración de su corazón, a través de la taquicardia sinusal. Bien, a ver, ¿hay QRS o no? Sí. Bien, Sí. bien. ¿Es fino o grueso? Fino. Correcto, correcto. Bien, ¿a qué frecuencia va? ¿A 100? No. Sí. No, 150. 150. Bien, bien, aproximadamente 150. Correcto. ¿Hay onda P? No. No la vemos. Mm. Bien, correcto. ¿Vieron cómo van avanzando? Tienen una actividad eléctrica de complejos finos a 150, en donde no está clara la onda P. Entonces, esto se conoce como taquicardia supraventricular. Uno no puede decir más que esto. Es una taquicardia supraventricular. ¿Por qué supraventricular? Porque es de complejo fino. Bien, lo voy a hacer yo, porque ya le agarraron la mano. ¿Hay QRS? Hay QRS. ¿Es fino o es grueso? Es fino, correcto. Va a 150 aproximadamente y tampoco logro ver la onda P. Entonces, ¿qué es esto? Nuevamente, una taquicardia supraventricular. ¿Le quedó duda de la taquicardia supraventricular? Una consulta. ¿Sí? ¿La taquicardia supraventricular nunca va a tener onda P? La taquicardia, si tiene onda P, es una taquicardia sinusal. Está. ¿Se Perfecto. entiende? Sí. Pero pará, déjame aclararte una cosita. Sí. Si la taquicardia supraventricular va muy rápido, puede ser que la onda P quede oculta. Entonces, el tratamiento en estos pacientes es bajarle la frecuencia cardíaca y podría llegar a aparecer una onda P que esté oculta, pero en realidad no lo vas a saber hasta que no bajes la frecuencia cardíaca. Entonces uno cuando lo ve es una taquicardia con onda P, es una taquicardia sinusal. Es una taquicardia de complejo fino sin onda P, es una taquicardia supraventricular, que cuando uno la trata podría llegar a cambiar el diagnóstico final. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Gracias. Bien. Hay Consulta. QRS, ¿sí? Perdón, una consulta. Para ver todo esto que estamos hablando ahora como de manera más completa, ¿cuál es la mejor derivación? Para observarlo, digo. Bien, excelente pregunta. Nosotros generalmente cuando tenemos alguna arritmia, en general hacemos lo que se conoce como un D2 largo, que te lo estoy mostrando acá abajo, ¿ves? Ves que tenés todas las derivaciones normales arriba, y abajo generalmente hacemos un D2 largo. En ese D2 largo, nos tomamos el tiempo de hacer mayor diagnóstico de los diferentes trastornos de arritmias. Gracias. Por favor. Bueno, ¿y hay QRS acá o no? Sí. ¿Fino Sí. o ancho? Ancho. 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 ¿A qué frecuencia va? A 150.
¿Y qué es esto? La taquicardia ventricular. Correcto, gente, correcto. ¿Ven que si entendieron cómo funciona el marcapaso, de a poco vamos entendiendo cómo funciona la parte eléctrica? Esto es una taquicardia ventricular. Es taquicardia porque está por arriba de 100 y es ventricular porque es ancha. Este paciente tiene una taquicardia ventricular. Su origen es inferior. No sabemos qué parte del sector del corazón, de abajo, pero es del sector inferior porque es ancho. Entonces, esto se conoce como taquicardia ventricular monomórfica. Fíjense en los complejos anchos y que va rápido. ¿Qué significa que sea monomórfica? Que todos son iguales. Esto significa que algún sector del corazón, de alguna parte, no sabemos cuál, agarró el comando de la actividad eléctrica de ese miocardio. Por eso se conoce como monomórfica. Lo que están viendo en la parte de abajo se conoce como taquicardia ventricular polimórfica. ¿Por qué es polimórfica? Porque son de diferentes características los complejos. Esto significa que probablemente haya más de un sector inferior del corazón que esté mandando estímulos eléctricos. Más de uno. Esta taquicardia ventricular polimórfica, que hay muchas, pero esta es la que tradicionalmente vemos, se conoce como torcida de punta. La torcida de punta es complejos erráticos, gruesos, finos, se van haciendo cada vez más altos, vuelve a fino y cada vez más altos. Creo que hay otra imagen ahora un poco más adelante en donde se ve un poquito mejor. Acá, miren, acá, en el sector inferior de la pantalla, ven, complejos finos, se van haciendo más anchos, complejos finos, más anchos, finos, más anchos. Esto se conoce como taquicardia ventricular polimórfica, a diferencia de las dos tiras que ven acá arriba, que es una taquicardia ventricular monomórfica. Pero entiendan cuál es la fisiopatología. Acá, en las dos tiras de arriba, hay una parte del miocardio del sector inferior que agarró el comando. Acá hay más de un estímulo en el sector inferior del corazón. Sí. Yo no era. Pero era para preguntarte eso que acabas de aclarar, de que en el de monomórfica hay una parte del sector, o sea, supongo inferior, que toma, ¿Sí? toma el comando. El control, y el de abajo del dorsal de point pueden ser varios, o como que se empieza, como que sí. Correcto, correcto. Sí, correcto. Tú lo has dicho. Ahora bien, miren esto. Tenemos complejo fino, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 5 complejos anchos y vuelo fino. Esto se conoce como taquicardia ventricular autolimitada o taquicardia ventricular no sostenida. El paciente viene con complejos finos, largó un par de complejos anchos y vuelve a complejos finos. La taquicardia ventricular autolimitada o no sostenida se define cuando hay tres complejos seguidos o más, y obviamente que después se interrumpe y vuelve a su ritmo normal. Ya con 3 no permite definir lo que se conoce como taquicardia ventricular no sostenida. Seguimos avanzando. Y ahora vamos a ver si ¿Esos eran anchos? Sí, claro. Por eso, por eso es ventricular. ¿Se entiende? Recuerden que cuando son anchos, son ventriculares. Vienen de los sectores inferiores del corazón. ¿Y esa en cuál la veríamos en cualquiera de las... Cualquier derivada. Derivadas? Bien, cualquier derivada. Les voy a repetir, generalmente hacemos un dedos largo, pero esto se puede en cualquier derivada. Bien, el ritmo es regular o irregular. Fíjense, acá viene PQRST, PQRST, y acá, ¿qué pasó con este? Este en realidad estaría como fuera de lugar. Y es fino, es fino. Este latido anticipado que aparece antes se conoce como extrasístole supraventricular. Extrasístole supraventricular. ¿Qué significa? Que algún sector de las aurículas, no sabemos bien, pero algún sector de las aurículas largó su estímulo por fuera del sinusal, ¿se entiende? Él está ahí y largó su estímulo, como que quiere participar de la danza, por decirlo de una manera, y se anticipó. ¿Por qué decimos que es supraventricular? ¿Por qué fino? ¿Por qué fino? Ahora vamos a ver extrasístoles ventriculares en donde el complejo es grueso. Entonces, esto se conoce como extrasístole supraventricular. Es un latido anticipado de complejo fino. Ahí tienen otra imagen de extrasístoles supraventriculares, que son latidos anticipados finos. Y acá tienen
extrasístoles ventriculares. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Algún sector inferior del corazón, no sabemos bien dónde, larga un estímulo anticipado. Él quiere participar del comando. ¿Qué es lo que genera en el electrocardiograma o en el monitor? Complejos anchos. Entonces ahí nos definen que es de origen ventricular. Y algo que define las extrasístoles ventriculares es que la distancia entre la R previa al complejo QRS y la R posterior es igual a la distancia entre dos R's normales. Si uno agarrara un papelito, esta distancia del QRS, del R previo al R posterior es igual a 2 RR normales. Acá vienen, en el sector inferior, otra extrasístole ventricular. Acá tienen extrasístole ventricular, ahí se la estoy señalando, y en la tira de abajo, extrasístoles ventriculares. Ahora, pongámosles un poquito más de apellido. Esta extrasístole que le estoy señalando un puntero es igual a esta extrasístole. Entonces, si son iguales, se conocen como extrasístoles ventriculares monomórficas. ¿Por qué monomórficas? Porque son iguales. ¿Qué me define eso? Que es un sector, es el mismo sector, no sé cuál, pero en alguna parte inferior del corazón, el mismo sector está largando estímulos anticipados. Extrasístoles ventriculares monomórficas. ¿Por qué? Porque también existe la extrasístole ventricular polimórfica, en donde tenemos acá una y acá otra. Voy a sacar un poquito la flecha. Vean esta, complejo ancho anticipado, que es diferente a esta, es de diferente morfología. Acá tienen en la tira abajo esta extrasístole ventricular y acá esta extrasístole ventricular, que son diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que hay dos sectores del corazón diferentes que están largando estímulo. Entonces se conocen como extrasístoles ventriculares polimórficas. ¿Por qué? Porque hay más de un lugar estimulando el miocardio. Acá tienen otro ejemplo muy claro, extrasístole ventricular, pero son polimórficas porque son de diferente forma. Hay dos sectores del sector inferior del corazón que están largando estímulos eléctricos. Bien. Cuando hay dos extrasístoles juntas, se definen como duplas. Es una pareja, duplas, están enamoradas. Cuando hay tres o más, pero después vuelve a un complejo fino, recuerden que se conoce como taquicardia ventricular autolimitada. Recuerden que les dije anteriormente que la definición de taquicardia ventricular son 3 complejos o más. Donde haya 3 complejos o más, es una taquicardia ventricular. Si esa persona vuelve a complejos finos, es una taquicardia ventricular autolimitada o no sostenida. Y si hay 2 juntas, son duplas. Entonces, ¿hay preguntas hasta acá o sigo? Yo tengo una. ¿Sí? Pregunte. En realidad para ver de vuelta la extrasístole ventricular, las electrocardiogramas. Sí, te la voy a mostrar ahora más adelante cuando hagamos un repaso. Está bien. Esto a veces es muy difícil de entender el nombre, pero después que uno lo entiende no es tan difícil. Miren, tenemos complejo normal, extrasístole. Complejo normal, extrasístole. Complejo normal, extrasístole. Esto se conoce como bigeminismo. El paciente está bigeminado. El segundo es la extrasístole. Les repito, complejo normal, extrasístole, complejo normal, extrasístole, complejo normal, extrasístole. El segundo complejo es la extrasístole. Acá tenemos 2 complejos normales extrasístole. 2 complejos normales extrasístole. Esto se conoce como trigeminismo. El tercero es la extrasístole. 1, 2. El tercero es la extrasístole. 1, 2. El tercero es la extrasístole. Y esto acá abajo se conoce como dupla. Dupla. No confundan lo que es un bigeminismo con duplas. Cuando hay 2 juntas son duplas. Cuando hay complejo fino, extrasístole, complejo fino, extrasístole, se conoce como bigeminismo. Entonces, miren, en la tira arriba. Una consulta, Mauricio. ¿A ¿Sí? qué se puede deber el bigeminismo y el trigeminismo o la dupla? Bueno, en realidad no, sería muy difícil poner a hablar de la causa de cada una de las arritmias. Por eso les decía que esto generalmente nosotros lo abordamos en los cursos. Pero en general hay una parte excitable de ese corazón del miocardio que está alargando estímulos.
Hay que ver si eso ya lo tiene el paciente o es nuevo, por ya sea por alguna cardiopatía isquémica o algún sector de necrosis, o capaz que nació con eso y lo tuvo toda la vida. Perfecto, gracias. Miren la tira arriba. Complejo fino, extrasístole. Complejo fino, extrasístole. ¿Cómo se conoce esto entonces? Bigeminismo. Bien. La del medio, ¿qué es? Una dupla. Bigeminismo. Bigeminismo también. Complejo fino, complejo ancho. Complejo fino, complejo ancho. Complejo fino, complejo ancho. Y la de abajo, complejo fino y complejo ancho. Simplemente le pusimos los 3 bigeminismos de diferentes formas para que vean que siempre hay un complejo fino, complejo ancho. Complejo fino, complejo ancho son bigeminismos. Pregunta. Cuando hay... Entonces, Sí. perdón. Entonces, cuando, tipo, todo lo que estamos viendo ahora de trigeminismo, bigeminismo, siempre son con complejos anchos. Sí. Está, bien. Fíjense acá, hay 2 juntas. ¿Cómo se llama esto? Dupla. Dupla. Acá tienen un complejo normal, dupla, complejo normal, dupla. Y acá tienen 2 duplas. Duplas. Bien. Bien, así que vamos a hacer un leve repaso y pasamos a otro tema. En la tira número 1, ¿qué hay? Bigeminismo. Bien, bien, me alegro que van aprendiendo. Complejo normal, extrasístole, complejo normal, extrasístole. ¿Está? Bien, correcto. En el número 2. Extrasístole. Correcto, extrasístole aislada. Ven que viene complejo fino, acá hay una extrasístole. Acá esta parece que hubiera otra. Si esta es igual a esta, nos faltaría un pedacito acá de tira, podríamos ir extrasístole ventricular monomórfica. Pero nos falta un pedacito de tira. Correcto. En el número 3. Extrasístoles ventriculares polimórficas. Correcto. Hay 2 complejos anchos, pero son diferentes. Extrasístoles ventriculares polimórficas. Correcto. En la tira número 4, en el sector inicial, en la parte izquierda, ¿qué hay? Duplas, muy bien. Dupla. ¿Y acá? El otro es taquicardia ventricular autolimitada. Correcto. Me alegro, me parece que van aprendiendo. Taquicardia ventricular autolimitada no sostenida porque hay 3 complejos anchos. Bien, ahora vamos a ver lo que yo decía que íbamos a abordar la parte de regular o de irregular. ¿Qué se define cuando es regular? Es que la distancia entre R y R son iguales. Entre R y R son iguales. Cuando la distancia entre R y R no es igual, se conoce como irregular. Irregular. Ahora vamos a ver ejemplos más lindos que estos. Acá tienen un ejemplo. Fíjense en la distancia que hay entre estos R, entre estos R y estos R. Cuando es irregular, ¿tá? La actividad eléctrica más frecuente por lejos va a ser la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que van a ver, gente, y se define como una actividad eléctrica irregularmente irregular, y ven que no tiene onda P. No tiene onda P. El ritmo es irregularmente irregular y hay ausencia de onda P. Y aparecen estas ondas finitas acá abajo, que se conocen como ondas de fibrilación. Acá tienen un ejemplo bien clarito de lo que es irregularmente irregular, la distancia entre R y R, con ausencia de onda P. Vieron que acá abajo hicimos un D2 largo, que es lo que yo le decía que generalmente usamos para ver las arritmias. Ahora, vamos a entender y tratar de explicarle qué es lo que pasa con la fibrilación auricular. Este es el marcapaso normal, recuerden, nodo sinusal, larga su estímulo al aurículo ventricular, haz de Higgs, rama derecha, izquierda y termina en el Purkinje. ¿Qué provoca esto? Onda P, QRS, T. En la fibrilación auricular, lo que sucede es que hay muchos focos de reentrada. ¿Qué significa esto que haya muchos focos de entrada? Hay como circuitos cerrados. Estos son como autopistas de automóviles y no están conectados entre sí. Cada uno anda girando entre sí y no tienen conexiones entre ellos. Ahora, cada uno de estos foquitos de reentrada, ¿a quién le envían su estímulo? Al nodo aurículo-ventricular. Entonces, el pobre nodo aurículo-ventricular recibe estímulo de este. ¿Se entiende? Y él manda hacia los sectores inferiores lo que él puede.
Por eso es que esto es irregularmente irregular. Porque el nodo sinusal agarra uno y larga, este no pudo, este sí pudo, este no pudo, y va mandando hacia abajo. Lo que él va agarrando a medida que puede, va largando hacia abajo. Y no larga en forma pareja. Por eso es que es irregularmente irregular. ¿Se entiende cuál es la fisiopatología? ¿Y por qué no hay onda P y hay estas ondas F finitas? Cada una de estas ondas F finitas es la presencia de estos circuitos de reentrada que quieren comandar la actividad eléctrica y obviamente que no lo generan, porque esto es totalmente caótico. Entonces, tengo una pregunta. ¿sí? Es irregularmente irregular, sin onda P, cuando es fibrilación auricular. Sí, correcto. Irregularmente irregular, sin onda P. La fibrilación auricular se define como una arritmia. Irregularmente irregular, sin onda P. No entiendo eso de irregularmente gracias. irregular. Lo de irregularmente irregular significa que es imposible decir que hay una regularidad acá. Si esto fuera un dedo largo, y agarráramos un papelito y tomáramos la distancia entre una R y otra, jamás lograríamos tener algo que concuerde con algo. Bien. Pero en realidad, creo que está bueno entender por qué es irregularmente irregular. Es por la fisiopatología. Porque el pobre nodo sinusal acá, él larga lo que él puede hacia los sectores inferiores. Pero como hay una cantidad de circuitos reentrada, por eso es que es regularmente irregular. Porque acá se define, cuando va hacia abajo, hacia los sectores inferiores, qué es lo que define que va a haber contractilidad miocárdica. No se olviden que cada QRS de esto vendría a ser una despolarización del corazón. Imagínense, pobre corazón despolarizándose a este ritmo irregularmente irregular, ¿se entiende? Entonces, ¿de quién depende que tengamos una fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo o una fibrilación auricular con alta tasa de bloqueo? Del nodo auriculoventricular. Cuando el nodo auriculoventricular larga la mayoría de los estímulos hacia abajo, se llama fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo. En realidad, ¿quién es que está bloqueando poco? El nodo auriculoventricular. Cuando tenemos alta tasa de bloqueo, significa que manda poco hacia abajo. ¿Quién manda? El nodo auriculoventricular. Las ondas F son esas ondas F que yo decía que representan las ondas de fibrilación. Acá tienen ejemplos muy claros, fíjense lo que es la calibración normal, primero recuerden eso, en donde ven que esto es irregularmente irregular. Para los que preguntaban qué significa irregularmente irregular, que la distancia entre las R no son concordantes. No hay onda P, entonces acá hay una actividad irregularmente irregular sin onda P. Acá tienen otra parte inferior donde ven que es irregularmente irregular sin onda P. Una consulta. Sí, adelante. ¿Cuándo digo yo que tengo o una tasa alta o una baja tasa de bloqueo? ¿En qué frecuencia me paro? Cuando está por arriba de 100 siempre es taquicardia. Recuerden eso. Eso es por definición. Tata, pero, o sea, en una FA, yo, o sea, que me va a comandar ahí, entonces va a ser el nodo AB, el que me va a tirar todo para abajo, me va a bloquear todo. Pero cuando yo digo, o sea, cuando se dispara por más de 100, digo que es una baja tasa. Cuando se baja, ahí va, cuando tiene menos de 100, tenés una alta tasa de bloqueo, bloquea casi todo, y en realidad no está taquicárdico ese paciente. Tiene una FA, una fibrilación auricular, pero no está taquicárdico. Porque siempre tomamos como regla normal, lo normal entre 60 y 100. Entonces, si el paciente tuviera 150, y estaría taquicárdico, pero es una fibrilación auricular con taquicardia. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. No tomo la frecuencia que dispara el nodo AB, lo tomo como si fuese sinusal, entonces. Sí, es que en realidad el nodo AB no es quien está comandando ese corazón. El nodo AB larga para abajo lo que él puede. Él no es un ritmo nodal esto, ¿se entiende? No es que el nodo AB está comandando ese corazón. En realidad esas aurículas de todo lado están recibiendo estímulos y el pobre nodo AB deja pasar lo que él puede. ¿Se entiende? Gracias. Esto, diciéndolo en un término muy criollo, es como el portero del baile que lo atropellaron y hace pasar de a montones y por el rato no hace pasar lo que él puede. Entonces, en realidad, él hace lo que puede. O sea, el bloqueo es dado por el nodo auriculoventricular. El bloqueo EVA, exactamente. El bloqueo de los estímulos de entrada es el bloqueo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. Bien.
En ambas, Bien. en ambas. Sí, perdón. No, porque no sé por qué no sinusal, pero no tiene sentido que era eso lo que está. No dije nada. No es sinusal porque no, sinusal no está comandando. Acá no hay onda P. Recuerden que para decir que algo es sinusal tiene que haber onda P. Bien. Bueno, ¿hay QRS? ¿Sí o no? Hay. ¿Fino o ancho? Sí, no. Fino. ¿A qué frecuencia va? Más de 150. Bien. ¿Hay onda P? Sí. Ay, pará, déjame acercar. Sí, hay. Sí, creo que sí. O sea que Le, no, apo- sí. le apostarían No 500. sé. Le apostarían No, ¿sabes 500. qué? Lo que pasa es que estoy viendo de uno, porque es el que siempre me voy, y que para mí no hay, porque me lo estoy confundiendo. Y la onda T Acá tendría que esto ser más chico. Esa es es una una onda onda. T, no Eso es es, una onda claro, no es T. P. Claro, No. entonces no hay. Y acá, miren acá, el D2. ¿Ustedes Ese es apostarían el 3. $500 que esas ondas P parecen son normales? No. 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 Ah, O sea, yo nadie siempre quiere. me tiro por D1 porque hay seguro, pero no sé. Bien. Si no hay en D1 no debería haber. O debe ser Gente, raro en el resto. Serían ondas T solapadas. cuando ustedes vean esto, sean inteligentes. ¿Qué tengo acá? Tengo un paciente con una actividad eléctrica rápida de complejo fino. Bien, hay onda P y en realidad me quedan muchas dudas. Entonces hasta acá no le puedo decir más que es una taquicardia supraventricular. Con eso ya está. Este paciente tiene una taquicardia supraventricular. ¿Qué vamos a tratar de hacer? De bajarle la frecuencia cardíaca. Una de las formas de bajar la frecuencia cardíaca es a través del seno del masaje del seno carotidio, en donde uno estimula el vago, al estimular el vago, hace frenar la frecuencia cardíaca. ¿Qué se hizo acá? Masaje del seno carotidio. ¿Qué es lo que hace? Frenó el miocardio, frenó el corazón. Entonces hizo más lento y aparecen estas ondas, que no parecen para nada una onda P. Estas ondas se conocen como dientes de sierra, ondas F mayúscula, dientes de sierra. Y esto es típico del flúter auricular. Flúter. Pero está bueno que entiendan el ejercicio, que en realidad el diagnóstico en este paciente que iba rápido vino después de uno le hizo una maniobra de frenar la frecuencia cardíaca. Por eso yo les dije hoy anteriormente que muchas veces tenemos taquicardias supraventriculares y no decimos más que eso, hasta frenar el paciente. Cuando frenamos el paciente, ya sea a través del masaje del seno carotidio o a través de drogas, aparecen diagnósticos, como por ejemplo el flúter. El flúter. Ahora, vamos a entender qué es el flúter. En el flúter lo que hay es una macroentrada. En la fibrilación auricular había múltiples reentradas. Acá hay una macroentrada. Hay muchos tipos de flúter, no vamos a entrar en eso. La macroentrada, la más común, es en aurícula derecha y en sentido antihorario, como yo estoy marcando acá, antihorario. Ahora, el flúter habitualmente va entre 250 y 350. Algo que yo no entendía cuando era estudiante era cómo una persona puede tolerar 300 de frecuencia cardíaca. Yo dije, ¿cómo aguanta esta persona? En realidad la persona no va a 350, en realidad la macroentrada va a 200 o a 350. ¿Se entiende? ¿De quién depende? De que cada cuántas vueltas da esta carrera de auto pasa hacia abajo, de vuelta, del nodo auriculoventricular. ¿Se entiende? Esto es como una carrera de auto que da vuelta, da vuelta, da vuelta, y cada tanto uno pasa hacia abajo. Da vuelta, 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 y pasa hacia abajo. Entonces, en este caso, acá abajo, la tira abajo, este paciente no va a 350. Miren, vamos a agarrar esta tira acá. 350, 100. Este paciente va casi a 75. Sin embargo, su flúter, ¿está? Vamos a agarrar este, va a 300. Agarremos este como la primera onda de flúter, 300. Si agarramos este sería 300. Cada onda de esta de cierre grande sería su flúter. Si nos paramos cada vuelta en la línea grande, iría a 300. O sea que este paciente tiene un flúter que está yendo a 300, pero su frecuencia cardíaca obviamente que no es 300, es mucho menos. Y fíjense ahora, 1, 2, 3, 4, actividad normal. 1, 2, 3, 4, actividad normal. 1, 2, 3, 4, actividad normal. ¿Por qué les digo de esto? Porque van a decir, este paciente tiene un flúter 4-1. 4-1. Y ahí es cuando empiezan los mareos. Dice, ¿pero de qué me están hablando? En realidad está hablando que cada 4 vueltas que da el flúter, uno pasa hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 1.
y es con bloqueo fijo, porque siempre son 4-1. Entonces, es un flutter con bloqueo fijo 4-1. ¿Qué significa? Que esto da 4 vueltas y cada esas 4 vueltas viene uno para abajo. 1, 2, 3, 4 y viene uno para abajo. 1, 2, 3, 4 y viene uno para abajo. Volvemos a repetir. ¿Quién comanda qué pasa abajo? De vuelta, el nodo auriculoventricular. Entonces, ahora aprendieron lo que es un flutter con bloqueo fijo, por ejemplo, 4-1. Que para mí esto era japonés básico, yo llamaba al cardiólogo y lo repetía como un loro, nunca entendía dónde estaba el bloqueo, quién bloqueaba a quién, qué era el 4, porque nunca veía un 4. Bueno, es tan fácil como esto. 1, 2, 3, 4, complejo normal. 1, 2, 3, 4, complejo normal. Llamen al colega cardiólogo o al internista y digo, mira, tengo un bloqueo con bloqueo fijo 4-1. Nada más. Y las ondas Perdón, F. ¿cómo ¿Sí? lo contabas? Contabas las 1, 2, está 3, bien. 4. Las 4 onditas chiquitas, bien. Exacto. ¿Está? Disculpa, ¿y de qué depende que sea el bloqueo, si es fijo o no? Del nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular. ¿Está? El nodo auriculoventricular a veces deja pasar con cierta regularidad, porque en realidad el nodo auriculoventricular tiene también su potencial de acción. Sería muy difícil empezar a hablar del potencial de acción, pero el nodo auriculoventricular tiene su potencial de acción en donde él cada tanto puede recibir estímulos y cada tanto está en un periodo refractario donde no entran los estímulos. Entonces, cuando estos estímulos a veces quieren pasar, el nodo sinusal está en un periodo refractario donde no recibe estímulos, ¿entiendes? Pero depende cómo esté andando el nodo también. Miren este. Entonces, una preguntita. ¿Sí? El bloqueo fijo, entonces, tipo, en este ejemplo es 4-1, pero por ejemplo podría ser 4-2, no sé, 3-1, 3-2, cosas así. Correcto, correcto, estimada colega. Correcto. Siempre hay que Oh, fijarse que eso se mantenga, tipo, como esa regularidad. sí, correcto, correcto. Dale, gracias. Miren acá, complejo fino, complejo fino, complejo fino, complejo fino, complejo fino, va rápido. Le hicieron masaje del seno carotidio, vino la estimulación vagal y miren, aparecieron las ondas F de flutter. Complejo normal, ondas F de flutter. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aparece. Ahí tienen el flutter. ¿Sí? Ahí tienen las ondas F en dientes de sierra. Flutter con bloqueo fijo. Ahora, ahí tienen otro flutter con bloqueo fijo. Ven cómo lo van viendo, las ondas F. Y este electro es muy interesante de mostrarle, porque existe el flutter con bloqueo variable. Yo salí de facultad con muchas carencias, no es el momento para hacer la crítica, pero salí con muchas carencias en electrocardiografía, y yo estaba convencido que el flutter era fijo, que era regular, vamos a decir. Y la diferencia entre la fibrilación auricular y el flutter era que la fibrilación auricular es irregularmente irregular y que el flutter siempre iba a ser regular. En realidad eso está mal, porque fíjense, acá tienen un flutter con bloqueo variable en donde el ritmo es irregularmente irregular, porque la distancia entre las ondas P no son iguales. Entonces acá existe el flutter, que es irregularmente irregular, y el bloqueo del nodo auriculoventricular va cambiando. No es lo más frecuente. Lo más frecuente del flutter es que sea con bloqueo regular. Pero existe el flutter con bloqueo variable, en donde da diferentes vueltas y pasa hacia abajo. Va diferentes vueltas y pasa hacia abajo. Y no siempre son la misma cantidad de vueltas. Bien, vamos a hablar un poquito de la onda P. No vamos a entrar mucho con esto. La onda P, como dijimos, es el nódulo madre. Se genera, la onda P representa, perdón, el nodo sinusal, que dijimos que es el nódulo fisiológico, el nódulo madre, donde debería de empezar toda actividad eléctrica, y larga sus estímulos para que se despolaricen y contraigan ambas aurículas. La onda P tiene que tener una duración menor a 0,12 segundos y una amplitud de 0,2 o más. ¿Y qué es lo que pasa con la onda P cuando no cumple estas reglas? Bueno, la onda P está formada en su porción inicial por la aurícula derecha y en su porción final por la aurícula izquierda. Obviamente que empieza por la aurícula derecha porque está situada el nodo sinusal en la aurícula derecha. Cuando la onda P es más alta de lo habitual, se conoce como P pulmonar.
P pulmonar. En estos pacientes que tienen la P pulmonar, son pacientes que tienen una sobrecarga auricular derecha. Aquellos pacientes que han tenido una tromboembolia importante o muchos TEP importantes, que puede tener hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria. Está bueno que sepan que esto no es sí o sí, esto no es patognomónico. Cuando uno ve una P alta, uno puede sospechar que existe un agrandamiento de la aurícula derecha, que indudablemente tiene que confirmarse a través del diagnóstico de la imagen, del ecocardiograma. Cuando la onda P es más ancha, más larga, se conoce como P mitral. P mitral. Y estos pacientes suelen tener una sobrecarga auricular izquierda. Uno tiene que sospechar que esa aurícula izquierda está más agrandada. Se ven aquellos pacientes que tienen, obviamente, valvulopatía mitral, aquellos pacientes que tienen una hipertrofia ventricular izquierda severa, donde la aurícula tiene que luchar para evacuar su sangre hacia el ventrículo izquierdo, pacientes hipertensos severos, miocardiopatías hipertróficas, entre otras causas. Acá tienen un ejemplo de P mitral, ven que queda bien ancha, queda con forma de M, inclusive es fácil de acordarse porque es mitral y queda con forma de M. Acá tienen otro ejemplo, ahí abajo, las P mitrales. Acá tienen ejemplos de P pulmonares arriba, y acá tienen otra P pulmonar. Pulmonar dije, ¿no? Sí, pulmonar, pulmonar y pulmonar. ¿Está? En donde uno sospecha que existe un agrandamiento de aurícula derecha con sobrecarga auricular derecha. Bien, y por último vamos a hablar de la relación que hay entre el P y los QRS, y para eso vamos a hablar un poco del amor. Porque me parece una forma muy didáctica de vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares. Todos los QRS van precedidos de onda P, y vamos a hablar del amor que tiene que ver entre la onda P y el QRS. Entonces vamos a hablar del intervalo PR. El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta que empieza el complejo QRS, que tiene que ser menor o igual a 0,2 segundos. Si este intervalo es mayor o igual a 0,2 segundos, empezamos con los bloqueos aurículo-ventriculares. Aurículo-ventriculares. Y empezamos con el primer bloqueo. En el bloqueo AB de primer grado están enamorados onda P y QRS. ¿Qué significa? Que cada QRS está precedido de onda P y que ese intervalo es de duración normal. Pero cuando se empiezan a distanciar entre la onda P y el QRS, aparece el bloqueo de primer grado. ¿Qué significa esto en términos de pareja? Y bueno, están distanciados, siguen siendo pareja, pero están distanciados. Y está presente en ambos, tanto la P como el QRS. ¿Qué es lo que provoca esto entonces en el electrocardiograma? Un PR mayor de lo normal, que acá se ve muy claramente. Todos tienen onda P, o sea, todo QRS está precedido de su onda P, pero el PR es mayor a lo normal. Esto se conoce como bloqueo AB de primer grado, en donde el intervalo PR es mayor a 0,20 segundos. Recuerden, les vuelvo a repetir, siempre hay onda P, siempre hay QRS, pero están distanciados. Esto significa que el PR es más prolongado. Esto se conoce como bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. El bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, tipo 1, porque hay tipo 1 y tipo 2, con el efecto Weckenbach. ¿Qué es lo que sucede? Está normal, están en pareja, se llevan bien, se empiezan a distanciar hasta que uno se va. ¿Se entiende? Está normal, se empiezan a distanciar hasta que uno se va. ¿Qué provoca esto en el electrocardiograma? Provoca un PR normal, un PR que se va alargando hasta que haya una P sola sin su QRS. Entonces tenemos PR normal, PR que se va alargando, PR que se va alargando y una P solita. Una P sin su QRS. PR que se va alargando, PR que se va alargando hasta una onda P que no es conducida por el QRS. Acá tiene un ejemplo de PR normal, PR que se va alargando más, onda P sin conducir, sin su QRS. Creemos que con este ejemplo de la pareja es muy fácil y muy didáctico de enseñar. PR normal se va alargando hasta que hay una P no conducida. Segundo grado, tipo 2. Acá tienen otro ejemplo. Pasamos al segundo grado, tipo 2. El tipo 2 están bien y la P se va, pero sin avisar. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Es que estaban bien, se separaron o se iban distanciando, vamos a decir, hasta que uno se fue. Acá se fue sin avisar. Acá se fue sin avisar.
¿tá? Esta persona se fue sin avisar. Entonces tienen PR normal, P no conducida. PR normal, P no conducida. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en el anterior se iba prolongando el PR hasta que había una P no conducida. Acá fue sin aviso. ¿Tá? Acá fue sin anestesia. Acá tienen, estoy marcando la onda P, y acá tienen PR normal, onda P sin coso, sin su QRS. PR normal, P no conducida. PR normal, P no conducida. ¿Se entiende? Pero acá el PR era normal, no se venía alargando, a diferencia del de efecto Weckbach. Ahora lo último le voy a mostrar resumido los tres. Acá tienen más ejemplos del de segundo grado tipo 2. PR normal, P no conducida, PR normal, P no conducida. Y este ejemplo es un ejemplo poco frecuente, pero miren, puede haber más de una onda P no conducida. ¿Ven? PR normal, P no conducida, P no conducida. Alguien tiene el micrófono abierto. Bien, y ahora vamos al bloqueo AB de tercer grado. ¿Cómo es el bloqueo AB de tercer grado? Esto que le voy a contar sucede en la vida real, no es algo muy agradable, pero sucede. ¿Qué es lo que pasó en la pareja? Bueno, se separaron, ¿tá? La pareja se separó, pero a veces por problemas económicos tienen que compartir el mismo techo. Entonces quedan viviendo bajo el mismo techo, en el mismo hogar, pero cada uno hace su vida por separado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el electrocardiograma? Esto que le estoy señalando con rojo son las ondas P. Las ondas P van a seguir su camino, independientemente del camino del QRS. Comparten la tira de electro, no hay otra cosa. Entonces, vamos a empezar con esta onda P. Esta onda P es equidistante con esta onda P. Y esta onda P es equidistante con esta onda P. Pero esta onda P quedó oculta en el QRS. La próxima onda P caería acá. Y la próxima onda P está oculta por una onda T. La forma más fácil de esto es agarrar un papelito, gente. Agarren un papelito, pongan onda P y vayan yendo a través del electro y van a ver que la distancia entre las ondas P son equidistantes. Lo único que muchas veces quedan ocultas. Acá hay una onda P oculta por una onda T, acá hay una onda P oculta por un QRS. Y los QRS van a su ritmo. Son siempre equidistantes. Entonces no hay una relación entre las ondas P y los QRS. Las ondas P van por su lado, los QRS van por su lado. Por eso es un bloqueo AB de tercer grado. Acá le estoy marcando las ondas P, esta onda P, la próxima onda P está oculta. Esta onda P está oculta por el QRS. ¿Dónde cae la próxima onda P? Acá. ¿Y dónde cae la próxima onda P? Acá. Muchas veces la onda P quedan ocultas o superpuestas por o el QRS o la onda T. Supones que está oculta, perdón, supones que está oculta únicamente porque están a la misma distancia, ¿no? Exacto, no me la deja ver, nada más. No me la deja ver. ¿Tá? Pero cuando uno agarra el papelito y ve la distancia, son siempre equidistantes. Acá no me la deja ver el QRS. Acá no me la deja, acá arriba, por ejemplo, no me la deja ver la onda T, pero caería ahí. Pero obviamente que se superpone la parte ancha y no me deja ver la onda P de arriba. Pero sí. ¿Por eso es que se le llama 2-1? ¿O no, está mal eso? No, esto no es 2-1. Ah, ¿no? No, esto es un bloqueo B completo de tercer grado. Bien. Y los QRS van por su lado. Los QRS van por su lado. Siguen su ritmo. Siguen su ritmo. ¿Sí? Acá tienen otros ejemplos en donde hay más ondas P. Vean que puede haber mucho más ondas P que QRS. Que generalmente hay más ondas P. Ellas van a su ritmo. Esta onda P acá en realidad está oculta por la onda T, como decía una compañera muy bien. La próxima cae acá, la próxima cae acá, la próxima cae acá, acá está casi superpuesta con la onda T y casi se choca, la próxima está acá, miren está acá, oculta por la onda QRS, estaría acá. Ahí me asusta un poco el punto J, por ejemplo, que tiene algo que ver con el bloqueo o no. No. Esto es una coincidencia. Este punto J un poquito disminuido, en realidad coincidió en la muestra del electro, no tiene mucho que ver con el bloqueo auriculoventricular este. En realidad, si nosotros tuviéramos un punto J tanto disminuido o sobrelevado, tendríamos que ver el paciente si primero tiene una cardiopatía isquémica que nos haga pensar que este punto J está por eso ahí abajo, pero no específicamente por si hablamos de bloqueos puros sin ver pacientes, ¿entiende? Gracias. Y acá abajo de vuelta, miren, onda P,
onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, y bueno, y acá hay muchas ondas P. Yo ahí le estoy señalando con flecha las ondas P, y con rojo los QRS. En realidad ven que los QRS van por su lado y las ondas P van por su lado. La forma más fácil de hacer esto es con un papelito, y es difícil enseñarlo a través de un Zoom, indudablemente, pero si ustedes quedan con el concepto, agarren un papelito el día que les toque y van a poder hacer el diagnóstico en forma correcta. Entonces, a modo de resumen, el bloqueo AB de primer grado es cuando el PR es mayor a 0,20 segundos, pero hay P y hay QRS. El bloqueo AB de segundo grado tipo 1 es cuando el PR se va alargando, PR se va alargando, PR se va alargando y P que no conduce. Efecto Weichenbach. El bloqueo AB de segundo grado tipo 2 es cuando el PR normal, pero la P se fue. Acá fue sin aviso. PR normal y la P. El intervalo PR está y no se va alargando, a diferencia del efecto Weichenbach. Y en el bloqueo AB de tercer grado, las ondas P van por su lado y los QRS van por su lado. Bloqueo AB completo. Indudablemente que a medida que venimos bajando de los bloqueos, el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 y el bloqueo completo son los que suelen indudablemente generar trastornos a los pacientes. Pero les vuelvo a repetir, hay que tratar pacientes. Van a haber pacientes con bloqueo AB completo bien tolerados, sin grandes repercusiones hemodinámicas, o pacientes con grandes repercusiones hemodinámicas, y bueno, y ahí indudablemente que hay que empezar con el tratamiento correspondiente, que bueno, eso es lo que abordamos en los cursos en CEPI. Esta imagen sería imposible enseñarlas todas, pero creo que está bueno que vayan afinando sus retinas. Estos son los ritmos de paro cardiorrespiratorio. En un paciente que tiene este ritmo se llama fibrilación ventricular. Ven que acá esta actividad eléctrica caótica, porque hay una actividad eléctrica caótica, pero es imposible ver un QRS. Si esto lo ven así, o ven este paciente de acá abajo que tiene una taquicardia ventricular como la que vimos, pero no tiene pulso, en ambos pacientes el tratamiento es la desfibrilación. La desfibrilación, ¿sí? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso se trata con desfibrilación. Acá, de este lado, tienen lo que se conoce como la asistolía, donde ven que no hay ninguna actividad eléctrica. Y después, la actividad eléctrica sin pulso, que la actividad eléctrica sin pulso se define como toda actividad eléctrica en un paciente que no tenga pulso, excluyendo de la definición la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, es una actividad eléctrica sin pulso que ni la sistolía ni se tratan con energía. Estos ritmos no se desfibrilan. ¿Alguna pregunta? De lo último que acabas de decir, lo que te refieres a impulso es que yo no puedo detectar el pulso a nivel arterial. Sí, exacto. Bien. Sí, exacto. ¿Y cómo Sí, serían exacto. tratados estos que es la actividad eléctrica o asistolia? Mira, en el abordaje del paciente con paro cardiorrespiratorio hay todo un algoritmo que básicamente lo que se aprende en el ACLS, en donde uno aborda el tratamiento de estos pacientes. En los ritmos desfibrilables se desfibrila, obviamente que hay que aprender la técnica y los joules, y se buscan las causas secundarias, que hay toda una lista de H's y de T's. En estos ritmos, la asistolía y la actividad no se desfibrila, y también se tienen que buscar las causas secundarias reversibles, que hay toda una lista que se conocen como las H's y las T, trombosis, hipoxia, isquemia, tóxicos, y ahí uno trata de buscar la causa para tratar de solucionarla mientras el paciente está en paro. Indudablemente que en ese momento estamos haciendo un soporte vital básico de alta calidad. Bien, gracias. Bien, gente, si no tienen más preguntas, yo ahora les voy a mostrar un videíto de un curso de ACLS. Nosotros en los cursos hacemos simulación, el aprendizaje a través de la simulación. No sé si muchos de ustedes tienen experiencia en la simulación. Nosotros hacemos un ambiente adecuado en donde pueden simular escenarios clínicos utilizando el maniquí como pacientes, en donde el alumno puede, a través de estos escenarios, poder fortalecer lo que hace bien, poder equivocarse y corregírselo para ir sacándolo y que sea lo más perfecto posible para tratar de que estos pacientes vuelvan a su vida a través de la restauración de la circulación espontánea con un pronóstico neurológico aceptable.
Yo los invito a que hagan primero el soporte vital básico, que es lo que aconseja la Asociación Americana del Corazón. Espero que le haya servido. Capaz que es un poco complejo para los que están en los primeros años, pero creo que puede llegar a ser muy útil para los que están en la parte final de la carrera. Y bueno, agradecerles el tiempo. A lo último le voy a pedir después, yo voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir después del video que pongan sus videos y nos conocemos un poco las caras de ir. Una pregunta. ¿Sí? Aparte de la optativa que hay en la facultad de soporte vital básico, ¿hay algún curso más? Porque yo, por ejemplo, me anoto hace, no sé, 3 años y nunca quedo. Es por sorteo. No sabría responderte eso. No sabría responderte. Te comento que mi actividad como docente ahora es a través de CEPRI, que es una institución privada, que en realidad a través de estudiantes independientes se vincularon con CEPRI. Desconozco cuáles son las optativas de Facultad de Medicina hoy en día. Sí, es una de justamente se llama soporte vital básico. Sí, esto yo lo quiero decir con el mayor respeto que se merece Facultad de Medicina. Yo creo que el soporte vital básico jamás debería ser una optativa. Gente, vamos a ser médicos. No sé si quedó claro. Sí, tal cual. Disculpe que todo sea el mundo lo sincero. quiere hacer. Disculpe que sea sincero, pero no puede ser que nos recibamos de médicos y no sepamos poner la mano en el pecho de un paciente cuando su corazón deje de latir. Tal cual. Perdón, Mauricio, me presento Pablo López de CEPRIE. Ahí les pasé en el chat, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden mandar un correo electrónico. Los correos de ustedes los vamos a tener como para poder avisarles cuando tengamos algún curso de soporte vital básico, ACLS, PALS, etc. No, yo justo te quiero preguntar algo, porque estaba viendo la página para ver si me podía ver cómo era el tema de anotarse a un curso. Y no encuentro exactamente la información. Encontré BLS. Perfecto. Y Lo puse ahí en el chat. pero... Si quieren mañana nos escriben ahí o por chat o por WhatsApp y les vamos a estar evacuando todas las dudas. Bárbaro. Gracias. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. ¿Cómo podemos hacer para que nos quede el PowerPoint para estudiarlo? La presentación. ¿O no nos las pueden pasar? Lo que les va a quedar es el video durante unos días y vamos a repetir estos talleres, o sea que los van a poder de alguna manera poder anotarse en futuros talleres, lo hacemos como de forma estratégica. Van a poder en el canal de YouTube ver durante unos días de nuevo el teórico sin ningún problema, el taller, ¿no? Genial, gracias. Yo le vuelvo a insistir que creo que en la etapa que están ustedes de hacer un curso de BLS, de soporte vital básico. Es algo fundamental que aprendan a hacer el soporte vital básico antes de ir al avanzado, que es un error que capaz que en Latinoamérica no se está respetando mucho. Y creo que a través inclusive de ustedes, que capaz que se conocen de grupos de estudiantes, pueden hacer grupos de un número adecuado donde se mantenga la calidad de los cursos, pueden hablar con Pablo y se pueden hacer cursos, como les dije, ya sea en la parte de Montevideo o los del norte, lo pueden hacer conmigo acá en el norte, antes de ir al soporte vital avanzado. Y les comento que estos cursos en realidad les cambia la vida. Yo cuando era interno hice mi primer soporte vital avanzado en la mitad siendo interno, y tuve unos paros en la primera mitad y la verdad que no tenía ni idea. No, parecía japonés para mí. Es más, si me pedía algún colega que le alcanzara algo, no sabía ni qué alcanzarle. Es tan triste decirlo, pero es así. Y bueno, creo que es algo que deberíamos de dominarlo en la entrada del internado o en los primeros meses del internado. Entonces yo les aconsejo que hagan soporte vital básico y después hagan un esfuerzo para hacer el soporte vital avanzado en una etapa un poco más posterior. Cuando estén por empezar el internado o durante el internado es el momento justo. Bueno, les muestro el videito, no se me vayan.
ahí está la página de Instagram, de Facebook, y está el celular de nuestro centro de capacitación, donde ahí se van a poder comunicar con Pablo, otra vez también de la vía de comunicación de las redes. Déjenme un segundo que voy a... Bien, los invito un segundo a que por favor pongan sus cámaras, inclusive voy a sacar una fotito para llevarnos de recuerdo.